Cuando hablamos de renta variable, lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de renta variable, cuando hablamos de comprar acciones, es qué son las acciones. Las acciones no son más que una pequeña parte del capital de una empresa, una pequeña parte de los recursos propios de la empresa que están dentro del pasivo de un balance empresarial. Por lo tanto, cuando compramos acciones nos estamos convirtiendo en propietarios, aunque sea en pequeña o mediana medida, nos estamos convirtiendo, como digo, en propietarios de esa empresa. Los recursos propios, como digo, forman parte de lo que es el pasivo de la empresa. ¿Qué es el pasivo de una empresa? El pasivo no es más que las fuentes de financiación que tiene una empresa. Como decimos, está conformada por los recursos propios, donde están las acciones y los beneficios no distribuidos en forma de dividendos de años anteriores, pero también tienen un peso importante otros productos como fundamentalmente la deuda, dentro de ella pues deuda bancaria, préstamos, líneas de crédito y deuda emitida como títulos de renta fija por forma de bonos o de cédulas o otro tipo de emisiones de renta fija. Por lo tanto, la renta variable, el primer concepto que tenemos que tener muy claro es que es una fuente de financiación muy importante para una empresa. Y cuando nosotros compramos esas acciones estaremos pagando un precio por formar parte de esa empresa. A la hora de determinar el precio que pagamos por una acción, tenemos que fijarnos en dos conceptos. Uno de ellos, y que formará parte de uno de los métodos de valoración más utilizados, es el valor contable, el valor que tiene la acción en el balance. Ese precio que paguemos dependerá del valor contable y de otros factores que habrá que tener en cuenta que darán un mayor o un menor valor a las acciones de una empresa. Para valorar si la cotización de una acción responde a los objetivos o las previsiones que nosotros tenemos sobre esa empresa, existen varios métodos de valoración. Uno de ellos es simplemente ese valor contable. Es un método de valoración muy utilizado que es que el valor de una empresa radica en el valor de sus fondos propios, en el valor de esas acciones, en el valor de su patrimonio neto, que se llama. Esos son los denominados métodos de valoración patrimoniales. Como digo, el más importante, el valor contable. Hay otro tipo de métodos de valoración que a continuación veremos, que son los métodos de valoración relativos o métodos de valoración por múltiplos. En estos múltiplos hay dos que son los más empleados en la valoración de renta variable. El price to book, que tiene en cuenta este valor contable que hemos comentado, y el PER, el precio sobre el beneficio. Para hallar el price to book no tenemos más que hacer un cálculo muy sencillo, que es la multiplicación entre el valor contable de cada una de las acciones por el número de acciones que tiene en total en circulación la compañía. El price to book no es un ratio muy estable de valoración, es un ratio que tiene muchos cambios a lo largo de la historia. Como ejemplo, en el IBEX, cuando cotizaba en sus máximos históricos, allá por 2005 o 2007, el conjunto de las empresas del selectivo español cotizaba con un price to book en el orden de las 2,5 o 3 veces. En los mínimos de valoración del índice español, allá por verano de 2012, ese price to book cayó incluso por debajo de la unidad. Por lo tanto, tengamos muy en cuenta la diferencia entre la capitalización bursátil, que viene relacionada con el price to book, y el valor de los recursos propios, el valor contable de una compañía. Como digo, el price to book es uno de los dos principales ratios de valoración que se utiliza en renta variable, pero no es el más extendido. El más extendido es otro ratio de valoración, que es el PER. El PER se calcula como el precio de una acción entre el beneficio por acción, o de manera análoga como la capitalización bursátil, la capitalización total de la compañía, dividido entre el beneficio total de esa compañía. ¿Por qué se utiliza mucho el PER? Pues bien, el PER se utiliza mucho porque el valor de una empresa no viene determinado solo por ese valor contable que decíamos que tiene en cuenta el price to book, sino por los beneficios que es capaz de generar la compañía. De tal forma que la diferencia entre uno y otro vendrá determinada por el exceso de valoración que hacen los analistas o que hace un inversor o que hace cualquier intermediario en el mercado financiero del valor contable y posibles incrementos de ese valor contable en años próximos. Ese incremento de valoración con respecto al valor contable vendrá determinado por multitud de elementos diferentes, como pueden ser factores humanos, factores económicos, factores estratégicos, aspectos contables, una multitud de elementos que hacen variar el valor contable y el valor de la cotización en renta variable. Pues bien, como digo, el PER, el ratio de valoración más utilizado para la valoración en renta variable, el cálculo es muy sencillo, por eso es uno de los más extendidos. Utiliza beneficio como principal factor que determina la valoración de una compañía. Al igual que comentaba en el caso del price to book, con variaciones del orden de
2, 3 veces desde 2005-2007 en el caso del IBEX hasta niveles actuales de 1, el PER también es un ratio que sufre muchas oscilaciones. ¿Por qué vienen esas oscilaciones? ¿De dónde surgen esas oscilaciones? Pues bien, la cotización de una empresa o la cotización de un índice bursátil puede variar de manera independiente a cómo varíen los beneficios de esa empresa o de ese índice bursátil. Por ejemplo, como podemos ver en los años recientes o en los últimos año y medio en el caso del IBEX, desde el principio de 2016 el índice español, el principal índice de referencia español, ha pasado desde los 7.500 puntos hasta el entorno de los 10.000 en los que se mueve actualmente, lo que es una subida del 35-40% aproximadamente, mientras que los beneficios empresariales hemos visto que no se han movido prácticamente, no han crecido ni han caído. Esto ha llevado al PER, al principal ratio de valoración, como digo, a pasar desde las 12 veces con las que contaba a principios de 2016 a las 17-18 veces con las que cuenta actualmente. Por lo tanto, y resumiendo, tenemos que tener en cuenta 3-4 elementos muy importantes a la hora de la valoración de renta variable. Uno, sin ninguna duda, es el valor contable, es el valor de los recursos propios, que es el valor del patrimonio neto de la empresa. Otro es el derivado de unos elementos adicionales de factores humanos, factores estratégicos, que hacen que la cotización no sea igual que ese valor contable. La diferencia entre uno y otro es lo que determina el price to book, el denominado precio sobre valor contable, uno de los principales ratios de valoración. El otro ratio de valoración más extendido todavía que el price to book es el PER, que como comentaba es el ratio entre el precio y el beneficio. La idea del PER es que el beneficio es el principal determinante del valor de una empresa y no tanto su valor contable como determina el price to book.